Señoras, señores, todos tenemos el deber de ejercitar la memoria como una ineludible obligación de traer al presente los hechos del pasado, para reflexionar en profundidad sobre ellos, tan en profundidad como para que nos quede claro que así como somos nosotros, los hombres, los que somos capaces de crear el mal, somos también nosotros los hombres los que debemos enfrentarlo, derrotarlo y defender el derecho inalienable de cada ser humano a la libertad. En ese contexto de pensamiento y acción, recordamos año a año la noche de los cristales rotos, el preludio del Holocausto, el preludio de la barbarie incalificable de la Shoah, que ha sobrepasado el entendimiento y la razón, pero que no olvidemos fue llevado a cabo por los hombres. Hoy precisamente recordamos 84 años de la noche de los cristales rotos, en el aciago noviembre de 1938, cuando ardieron las sinagogas de Alemania y Austria, cuando el nazismo comenzó a prender fuego a la humanidad. Para dar comienzo a este acto organizado por el Museo Judío del Paraguay, vamos a dar la palabra a su directora, la señora Ruth Cohen. Muy buenas noches, queridos amigos del Museo Judío del Paraguay. Quiero agradecer su presencia especialmente en esta noche tan lluviosa, que la lluvia dicen que es bendición, pero hoy no es tanto. Y quiero recordar que hoy es una fecha emblemática para el museo, ya que hace 9 años atrás abrimos nuestra casa. No es que comenzamos a trabajar nada más que hace 9 años, pero nuestra casa en la calle Eligio Ayala, hace 9 años que la inauguramos. Antes solíamos visitar colegios, escuelas, universidades, que también ahora hacemos, pero nos da mucho más gusto cuando vienen a visitarnos. La Kristallnacht, Noche de los Cristales, es el nombre con el que tristemente ingresó en la historia el pogromo llevado a cabo por los nazis en Alemania y Austria en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. En el nivel más simple, el nombre Kristallnacht sugiere que la única cosa terrible que ocurrió fue la rotura de una tremenda cantidad de vidrio que tendría que ser reemplazado, que fue una pérdida financiera causada por vandalismo, el cual el gobierno posteriormente se hizo cargo, exigiendo a la comunidad judía pagar por los daños que les fueron causados. La Kristallnacht era el eufemismo alemán para una época de matanza. La palabra toma en cuenta solamente la pérdida de cristales. Y esta es una razón porque la continuación de su uso tan horrorosa no debe ser. Debemos buscar otro nombre. ¿Acaso solo los cristales se rompieron? El doctor Walter Pelle, un historiador especializado en la Alemania moderna, ha destacado que el intento original de Kristallnacht fue divulgar cínicamente la violencia en algo que contenía metafóricamente chispa y brillo para Alemania. En esa misma conexión, la que tuvo un rol no menor en la elección de Goebbels de una descripción para un momento que el ministro de propaganda alemán quería inmortalizar como un presagio de chispa y brillo para la Alemania futura liberada de sus parásitos judíos. Para recordar la Kristallnacht adecuadamente, primero debemos renunciar al nombre que le otorgan los alemanes. Debemos proclamar que nosotros conmemoramos las vidas destrozadas y no las ventanas rotas.
Esa noche se desató el infierno contra los judíos de Alemania, Austria y Checoslovaquia. Fueron destruidos los cristales de innumerables casas y negocios judíos. 191 sinagogas fueron incendiadas. Alrededor de 200 judíos fueron asesinados y 30.000 fueron arrojados a campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. La vida judía en Alemania quedó paralizada y colocada fuera de la ley. Los nazis presentaron oficialmente estos actos de vandalismo como una represalia frente al asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath en París, en manos de Herschel Greenspan. Este joven de tan solo 17 años declaró ante la justicia francesa: «No fui movido ni por el odio ni por la venganza, sino por el amor a mis padres y a mi pueblo, quienes soportan terribles sufrimientos. Lamento profundamente haber herido a alguien, pero no tenía otra manera de expresarme. Ser judío no es un crimen. El pueblo judío tiene derecho a vivir». La Kristallnacht constituyó el punto sin retorno. El Holocausto, la Shoah, había comenzado. Angela Waxman dice que ese fue el quiebre definitivo de una forma de vida que quizás hasta ese momento parecía todavía recuperable o reversible. Cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra como el frágil cristal, es muy difícil reconstruirlo. Ya no había vuelta atrás. El odio había vencido una vez más. Pero ese odio ya se venía a venir desde hace tiempo, en realidad desde 1933. Solamente que la gente no creía que esto avanzaría de la manera que avanzó y mucho menos creía en las terribles consecuencias. Muchos historiadores consideran aquello como el real comienzo del Holocausto, el primer paso en la exterminación planificada del pueblo judío, que llevó a la eventual muerte de 6 millones de víctimas del programa de genocidio nazi. ¿Y qué hacemos nosotros para que la palabra nunca más sean irrelevantes y que sean relevantes y no solo palabras? Desde el Museo Judío nos dedicamos a aprender y enseñar a detectar los discursos de odio, por más ingenuos que parezcan. Le mostramos a los alumnos que nos visitan a qué lleva la indiferencia y la apatía. No hace falta que sea un discurso de un orador. También el bullying en las escuelas, la discriminación, son discursos de odio oculto. Quiero contarles una pequeña anécdota que dice: un sabio anciano conversaba con su nieto y le decía a su nieto, siento como si tuviera 2 lobos peleando en mi corazón. Uno de ellos está colmado de odio y violencia. El otro rebosa amor y compasión. Y el nieto preguntó, abuelo, ¿cuál de los 2 lobos ganará la pelea en tu corazón? Y el anciano contestó, aquel que yo alimente. Nosotros todos somos responsables de alimentar al lobo correcto. Muchas gracias. A continuación, la señora Elida Nachmanovich leerá el poema de su autoría, Cristales rotos. Noche de cristales rotos. ¿Cuántos cristales rotos? ¿Cuántas noches sin dormir desde entonces? ¿Cuántos días de desesperación? ¿Cuánto miedo al futuro? ¿Cuántos lugares buscaron para ocultarse?
¿Cuántos músicos, pintores, científicos, biólogos, filósofos se perdieron a presente y futuro? ¿Cuántos niños gritaron mamá, papá, abuelo, abuela, arrancados de sus brazos? ¿Cuántos niños quedaron sin padres? ¿Cuántos padres sin hijos? ¿Cuántos romances sin enamorados? ¿Cuántos hermanos sin hermanos? Y amigos sin amigos. ¿Cuánto deambularon sin fuerza por sobrevivir? ¿Cuántos cadáveres esparcidos, quemados? ¿Cuánto se degradó al ser humano? ¿Cuánto puede el hombre hacer daño a otro hombre? ¿Cuánto asombro por tanta maldad? ¿Cuánto no aprendemos y seguimos sin aprender? ¿Cuánto sigue el odio avasallando al amor? ¿Cuánto a partir de aquellos cristales rotos? Gracias. Invitamos ahora al rabino Gustavo Katsuni para elevar las plegarias el Malé Rajamín e Iskor. El Malé Rajamín, que significa Dios misericordioso, es una plegaria que se recita en cualquier ocasión en que se evoque la memoria de un difunto para elevar su alma. Iskor significa que Él recuerde, refiriéndonos a Dios. Esta plegaria se recita en recordación de los padres y parientes fallecidos, así como a todos nuestros hermanos del pueblo de Israel, uniendo a las generaciones pasadas y futuras. Solicitamos al auditorio ponerse de pie. Rabino. El Malé Rajamim Dayan almanot ve'aviyetomim Alanat keshevetitapek ledam Israel Shenishpach kamaim Ten menucha nechona al kanfei Ashkina במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מזהירים לנשמותיהם של אלה, אנשים ונשים, ילדים וילדות, שנהרגו בפוגרום בגרמניה מכונה קריסטלנק, ונשחטו ונשרפו ונטבחו ונחנקו ונקברו בידי הצוררים. כולם קדושים וטהורים ובהם גאונים בצדיקים. ארזי הלבנון ודידי התורה בגן עדן מנוחתם. בעל הרחמים יצור החיים את נשמתם, אדוני ונחלתם, ויזכור לנו עקדתם, ויעמוד לנו לכל ישראל זכותם, ארץ אל תחסי דמם, ויעלי מקום לזעקתם, בזכותם מלכי ישראל, ישובו לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד נגד אדוני צדקתם. יבואו שלום וינוחו על משכבם ונאמר אמן.
Yizkor Elohim et nishmat ונשמות כל אלה שהומתו ושנהרגו ושנשרפו ושנטבעו ושנחנקו על קידוש השם. ברור שאנו מתפללים בעד הזכרת נשמותיהם. בזכר זה תהיינה נפשותיהם צרורות בצור החיים עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, ועם שאר צדיקים בצדקניות שבגן עדן, ונאמר אמן. Tiene 26 libros publicados, entre ellos El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, el lector 2003, que lleva 6 ediciones y es considerado el más amplio estudio sobre Stroessner y el estronismo en el contexto de la historia política del Paraguay en el siglo XX. Ganó varios premios literarios, entre ellos la mención de honor en el Premio Municipal de Literatura 2012 con su novela El siglo perdido, Servilibro 2010, y el Premio de Novela Inédita Lidia Guane 2014 con su obra Fuego Pálido, Servilibro 2014. Su libro de cuentos Los Pecadores del Vaticano, El Lector 2006, es estudiado en universidades del Brasil como referente de la literatura sobre la violencia política en Latinoamérica. Algunos de sus relatos están incluidos en antologías internacionales, dictó conferencias sobre literatura e historia del Paraguay en nuestro país y en países de América, así como en España y Portugal. Dirige colecciones de libros sobre literatura universal, literatura paraguaya, el pensamiento universal, historia del Paraguay y biografías de personalidades paraguayas y universales para editoriales y periódicos locales. En su condición de periodista, fue director de varios medios de comunicación masiva. Entre sus distinciones se hallan la condición de ciudadano honorario de la ciudad de Hartford, capital del estado de Connecticut, Estados Unidos, 1988. El Premio Docente Distinguido de la Universidad Iberoamericana, 2018, y el Premio Albert Camus a la excelencia en el periodismo escrito, otorgado por Uninorte en el 2020. Señoras y señores, es con sumo gusto que dejamos en el uso de la palabra al señor Bernardo Neri Farina. Buenas noches. Cuando mi querido amigo Luis Schwarzman me pidió que hablara en esta noche tan especial, lo primero que sentí fue un estremecimiento y una especie de temor ante el compromiso que eso significaba. Hablar de algo tan delicado, tan doloroso, no es una cuestión fácil. Cuando no pude decir no y me tomé el compromiso de hacerlo, de hablar de esto, lo tomé con muchísima seriedad, pensando sobre todo que es un hecho que nos ha marcado a todos los seres humanos, no solo a los judíos, porque fue un atentado contra la humanidad. Y entonces todos los seres humanos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de recordarlo siempre. Esta disertación la hago también en memoria de mi querido compañero y amigo Alfredo Seiberheld. Reverdecer la memoria es un ejercicio elemental que debe practicar la humanidad en forma permanente.
Y la memoria no es simplemente recordar hechos pasados como pasajes concluidos y luego almacenados en la galería pasiva de la mente. La memoria asienta en cada persona la presencia siempre activa de lo aprendido. La memoria estimula en su órbita vital alrededor del cerebro una función de aprendizaje para el ser humano en su condición de ser social. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? ¿A dónde vamos? Aprender y recordar lo aprendido. He aquí el ciclo inacabable y estimulante de la memoria. Ciclo que se corona con la capacidad que la memoria le brinda al individuo para entender el mundo y poder relacionarse con él sobre la base del conocimiento pleno. ¿Qué pasaría si en vez de la memoria la humanidad cultivara el olvido crónico, la desmemoria indolente? Los seres humanos seríamos prisioneros de un eterno presente y seríamos incapaces de identificarnos a nosotros mismos como individuos y como miembros de una colectividad, de una sociedad. Sin memoria estaríamos a merced de cualquier mente maliciosa que quisiera manipular nuestra identidad. No seríamos personas con raíces y proyección, sino cifras que existen, cumplen un ciclo y luego desaparecen. Sin memoria no habría humanidad. Habría solamente un conglomerado amorfo de seres producidos en serie. Tener memoria es pensar. Y pensar es ser, como dice don René Descartes. Cogito ergo sum. Y ser es tener un lugar en el mundo, formar parte de una comunidad, tener principio y naturaleza. Sin memoria, sin pensamiento, no somos. No somos nada, no somos nadie. Hoy nos convoca la memoria. No solo el recuerdo de un hecho puntual, un doloroso hecho puntual, un terrorífico hecho puntual. Hoy estamos convocados por la memoria en su función de aprendizaje, aprender y recordar lo aprendido. ¿Qué recordamos de lo que la historia ha dado en llamar la noche de los cristales rotos? ¿Qué hemos aprendido de ese pasaje cuya sola mención nos llena de horror? A los judíos específicamente y a los demás habitantes de este mundo en general. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué consecuencias tuvo para la comunidad judía y para la humanidad misma? Hay una historia conocida del tema. Y hay una intrahistoria, muchos de cuyos entresijos siguen siendo estudiados y analizados desde distintas ópticas. Pero en medio de todo eso hay una verdad incontestable. Fue uno de los sucesos más tétricos de la edad contemporánea. La noche de los cristales rotos, del 9 al 10 de noviembre de 1938, ocurrida en Alemania y en Austria, marcó el inicio contundente de una terrible pesadilla, un momento clave. Hay un antes y un después de aquello. Se considera esa noche como el verdadero comienzo del holocausto judío, la Shoah, ese viento devastador que arrasa con todo y que no se puede parar, que no puede ser frenado. Todo suceso en la humanidad tiene un contexto histórico, y ese contexto histórico
es preciso exponer para una mejor comprensión de los hechos. En ese aspecto, es insoslayable referirse a lo ocurrido tras la Primera Guerra Mundial en Alemania y la emergencia de un individuo tan peculiar como Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Muchas veces nos hemos preguntado cómo un pueblo tan culto como el alemán pudo haber sido dominado por un ser como Hitler, y cómo ese pueblo se volvió cómplice en buena medida de la tragedia desatada por su Führer. ¿Cuánto de culpa de los aliados de la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, especialmente franceses, británicos y estadounidenses, hubo en haber facilitado la llegada al poder en Alemania de un extremista totalitario como Hitler? Tras la guerra, los victoriosos aliados impusieron a los alemanes, mediante el Tratado de Versalles, una deuda de 132 millones de marcos oro. Pagar semejante suma iba a imposibilitar que los empresarios de la Alemania de la República de Weimar, que buscaban la reconstrucción, pudieran cumplir los pactos con los sindicatos de obreros, manejados entonces por anarquistas y comunistas. Y eso llevaría a la anarquía y la violencia. El 14 de junio de 1922, el canciller alemán Walter Rathenau, quien negociaba desesperadamente con los estadounidenses un préstamo para paliar la grave situación del país, fue asesinado por un grupo ultraderechista al grito de «muerte a los judíos». El 27 de noviembre de 1922, tropas francesas ocuparon la región carbonífera del Ruhr, creando otro motivo de ira en los alemanes. En marzo de 1923, soldados galos fusilaron a 13 obreros de la fábrica Krupp. Eso soliviantó a los sectores nacionalistas y ultranacionalistas alemanes. Hubo insurrecciones en varias ciudades alemanas, pero la más furiosa fue la ocurrida en Múnich, donde el 8 de noviembre de 1923, Adolf Hitler, fundador del Partido Nacional Socialista y quien había creado ya para entonces su propia fuerza de choque, la SA, protagonizó el llamado Putsch desde la cervecería, acompañando al general Erich Ludendorff. Ese intento de golpe fracasó y Hitler fue enviado a prisión, donde estuvo durante 13 meses. Ahí dictó su filosofía política, Mi lucha, a su entonces brazo derecho, Rudolf Hess. En ese libro, Hitler sitúa al Estado por encima de todo. Aboga por el pangermanismo, el rearme inmediato de Alemania y el renacimiento de la industria bélica como motor del desarrollo, la supremacía racial aria y un furibundo antisemitismo derivado de su convicción de que los judíos eran los culpables de los males de la humanidad. Su lista de exterminio incluía además a homosexuales, gitanos, personas con discapacidad y testigos de Jehová. Mi lucha era la expresión cabal de su delirio, de su odio profundo a todo aquello que no fuera germano. Y nadie le tomó en serio. El partido de Hitler, de absoluto corte totalitario, pero con un fuerte mensaje nacionalista que pregonaba la vuelta de la empobrecida Alemania a la condición de potencia mundial, siguió creciendo sin pausa, en la misma medida en que crecía el drama económico del pueblo alemán y el sentimiento de humillación que derivó en el odio a los aliados que lo humillaban innecesariamente. Ese pueblo estaba servido ante cualquiera que le prometiera venganza. En los años 20, el mundo se recobraba de la tragedia de la Primera Guerra Mundial.
Desde 1922 Estados Unidos pasó a ser definitivamente la primera potencia mundial. Y desde 1924, la Europa encabezada por Francia comenzó a vivir una época económica espléndida, acompañada de los artefactos modernos provenientes de la Segunda Revolución Industrial. En tanto, en Alemania la inflación llegaba a cifras pavorosas e inexplicables en un ambiente demencial. La inflación de 1920 a 1922 había sido del 39,2%, en tanto que entre julio y octubre de 1923 llegó a algo inconcebible, 56.000 millones %, de acuerdo con lo consignado por Exordio, un respetado sitio especialista en la historia de la Segunda Guerra Mundial. 56.000 millones % de inflación. No cabe en la mente. Los salarios se pagaban 2 veces por día y los trabajadores debían comprar inmediatamente algún bien, pues los precios se duplicaban cada hora. Esa situación no podía originar ningún sentimiento sano en la población. En medio del caos económico y social y político del país, el 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania. Ya tenía entonces el poder para intensificar su lucha contra sus enemigos, el comunismo y los judíos. Varias medidas tomadas por el gobierno de Hitler hicieron que la inflación se contuviera y la situación caótica de la economía comenzara a revertirse. El 27 de febrero de 1933 ocurrió el incendio del Reichstag, el edificio del Parlamento alemán. El canciller Hitler pidió al presidente Hindenburg que ordenara el estado de emergencia y asumió él mismo la persecución a los comunistas a quienes culpó del incendio. Luego se sabría que el propio Hitler había ordenado dicho incendio. Con ese suceso se inició definitivamente el imparable camino a la dictadura totalitaria nazi. Poco más de un año después, el 30 de junio de 1934, Hitler desató la llamada Noche de los Cuchillos Largos, una gigantesca purga dentro del nazismo en la que mandó asesinar a 85 militantes, entre ellos Ernst Röhm, jefe de la SA, compañero suyo de la primera hora, muerto a balazos. El 23 de agosto de 1934 moriría el presidente Hindenburg y Hitler se quedaría con todo el poder para iniciar su carrera mortal, ya sin ninguna contención interna. La persecución sistemática de los judíos alemanes había acelerado en 1933, cuando Hitler accedió a la Cancillería. Ahí al comienzo no hubo violencia física, sino medidas como un boicot económico o las leyes discriminatorias de Nuremberg, que les sacó a los judíos alemanes todos sus derechos civiles. Se instó a la población alemana pura, entre comillas, a no comprar en negocios judíos. Se prohibió asimismo que los judíos sirvieran en la función pública. En 1935 se estableció una prohibición legal para que personas judías tuvieran relación o se casaran con personas de sangre alemana, entre comillas. Les quitaron además el derecho al voto a los judíos, a quienes privaron a sí mismos del acceso a la educación pública. En los colegios alemanes se implantó una materia llamada ciencia racial, que establecía que los nórdicos constituían la raza suprema del planeta y declaraba a los judíos y los comunistas como destructores futuros de Alemania. El nivel de la paranoia nazi era ya alarmante. Hubo una tregua durante las Olimpiadas de Berlín del 1 al 16 de agosto de 1936. Y luego ocurrieron los cambios en la geopolítica europea en 1938, a raíz de los avances de Hitler y la nula resistencia de las potencias europeas que dejaron crecer al monstruo en forma impune. Ya desde mediados de los años 30,
cientos de familias judías habían decidido emigrar de Alemania y Austria ante la hostilidad manifiesta de los nazis. Es que Hitler había elegido como enemigo interno al pueblo judío alemán, pese a que los judíos alemanes lucharon por su país en la guerra del 14. A comienzos de 1938, las autoridades alemanas confiscaron los pasaportes de la población judía y les obligaron a todos los judíos a registrar su posesión de bienes. Hitler exigía que todos los judíos se fueran de Alemania. El 12 de marzo de 1938, Alemania anexó a Austria. Ahí Hitler se dio cuenta de que ya no solo tenía el problema, entre comillas, de los judíos en Alemania, sino que se le sumaba una enorme cantidad de judíos austriacos. En julio de 1938, Hitler pidió a los países más ricos del mundo que se llevaran a los judíos alemanes y austriacos. Curiosamente, las potencias europeas no opusieron ninguna resistencia a las ya manifiestas aberraciones de Hitler. El 30 de septiembre de 1938, en la llamada Convención de Múnich, se firmó un acuerdo entre Alemania, Inglaterra, Francia e Italia para que Alemania se quedara con la región checoslovaca de los Sudetes. Esa noche, Hitler humilló al primer ministro inglés, Neville Chamberlain, al darse cuenta de que podía hacer lo que se le antojara, pues no había oposición a sus caprichos. Esa sesión era una especie de enmienda al Pacto de Versalles por parte de Francia e Inglaterra, que pensaban que con la entrega de los Sudetes Hitler se calmaría y no continuaría con su afán expansionista y belicista. Sacrificaron a Checoslovaquia con el pretexto de evitar una nueva guerra mundial. Hitler los engañó. Los totalitarios no son confiables. En ese marco histórico en el que Hitler tenía todo el poder de una Alemania recobrada en lo económico, con un pueblo que seguía ciegamente a ese Führer vengador a quien toleraban el régimen de terror que impuso, estaba listo para estallar el ataque terminal a los judíos. Y ese ataque terminal mortal tuvo un detonante que hasta hoy presenta ciertas aristas no muy claras. Apareció entonces en la historia una figura clave en lo que vendría a ser luego la noche de los cristales rotos. Herschel Greenspan, un joven judío alemán de 17 años, hijo de padres polacos, nacido en Hannover, quien vivía en París tras haber salido de Alemania alentado por sus padres para escapar de la creciente violencia nazi. En octubre de 1938, Hitler expulsó a más de 12.000 judíos polacos. Polonia no los recibió, por lo que quedaron desamparados en la frontera sin recurso alguno. Entre ellos estaban los padres de Greenspan. La historia dice que, enterado y ofuscado por esta situación, el 7 de noviembre de 1938, Herschel, abro comillas, compró un revólver en la Rue de Faubourg Saint-Martin, en el centro de París, y se dirigió a la embajada alemana de la ciudad. Allí encontró a Ernst von Rath, tercer secretario de la sede diplomática, a quien le disparó 2 balazos, según algunos, 5 balazos, según otras fuentes. Von Rath moriría 2 días después, el 9 de noviembre de 1938. Eso aceleró la dinámica del suceso que nos convoca hoy. El ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, explotó ese hecho para promover el gran pogromo del 38, haciéndolo aparecer como algo espontáneo que surgió del propio pueblo alemán. Pero hay que señalar que ya en enero de 1937, Adolf Eichmann, criminal de guerra nazi y uno de los principales organizadores del Holocausto, destacaba la necesidad de buscar un chivo expiatorio que justificara un pogromo total con el fin de que los judíos se fueran de Alemania. El asesinato de Ernst von Rath se convertiría en la excusa perfecta.
Los eventos del pogromo comenzaron el 7 de noviembre en varias ciudades alemanas. El 8 de noviembre hubo quema de sinagogas en diferentes poblaciones. El 9 de noviembre a las 17 murió Rath. El 9 de noviembre era una fecha especial para Alemania. Se conmemoraban el inicio de la República de Weimar y el putsch fallido de Hitler en 1923. El 9 de noviembre era el día del partido nazi. Vaya coincidencia. Los nazis estaban festejando ese día en Múnich, donde les llegó la noticia de la muerte de Van Rath. De ahí mismo salió la orden de aquello que quiso hacer aparecer Hitler como una reacción espontánea. Pero ya el pogromo había comenzado 2 días antes. Además de la quema de sinagogas, se detuvo a judíos ricos, cuya lista estaba hecha previamente. Los detenidos fueron deportados a campos de concentración. El pogromo continuó durante el 10 de noviembre y en algunos casos hasta el 11. Según Menashe Zuckman, especialista en la Shoah, en aquel año de 1938 había unos 4.000 judíos en Alemania. Había habido más judíos antes, pero varios de ellos habían emigrado ante el peligroso cariz de violencia desarrollado por los nazis. La noche de los cristales rotos dejó unas 1.500 sinagogas destruidas total o parcialmente, unos 8.000 negocios arrasados y casi 30.000 personas deportadas a los campos de concentración. El número de muertos aquella noche nunca pudo ser determinado. Ese fue un punto de inflexión. Por primera vez en Alemania, los judíos como grupo iban a ser llevados a un campo de concentración. En Austria ese accionar ya se había dado antes, pero los judíos alemanes que habían sido llevados anteriormente a esos campos creados en 1933, los fueron por comunistas, por antinazis o por otras cosas. Esta vez fueron llevados a los campos exclusivamente por ser judíos. Ese fue el gran cambio ocurrido con la noche de los cristales rotos. La gran novedad, según los más lúcidos analistas. El chivo expiatorio. Todas las dictaduras y todos los totalitarismos buscan un chivo expiatorio para justificar sus atrocidades. Si bien el exterminio del pueblo judío figuraba ya en el presupuesto de Hitler, junto con Goebbels estaban en la búsqueda de una excusa perfecta que cuadrara en su propaganda ante el mundo. Esa excusa la tuvo Hitler con la muerte de Ernst von Rath en manos de Herschel Greenspun en París. En su libro titulado El chivo expiatorio de Hitler, la historia de Herschel Greenspun y el inicio del Holocausto, de la editorial Galaxia Gutenberg del 2020, el historiador estadounidense Stephen Koch narra en forma pormenorizada y didáctica el itinerario de vida de Greenspun y cómo utilizó Hitler aquel acto suyo en París. Lo ocurrido en la embajada alemana en París aceleró la decisión nazi contra el pueblo judío y dio tiempo para que muchos judíos que todavía no creían que Hitler pudiera perpetrar lo que luego perpetró, pudieran huir y ponerse a salvo. Marco Feingold, sobreviviente de los campos de concentración nazi, quien falleciera hace poco tiempo, a los 106 años de edad, sostenía que la Kristallnacht alertó al público de las drásticas medidas adoptadas contra los judíos en Alemania. Asimismo, afirmaba Feingold, incluso el judío más germanizado se vio obligado a pensar en la emigración. Después del 10 de noviembre de 1938, los seres humanos pensantes se dieron cuenta de que en la Alemania nazi había una bestia desatada. El cine no se sustrajo a esa situación y produjo obras como El Gran Dictador, la película de Charles Chaplin, cuya exhibición, dicho sea de paso, fue prohibida durante algún tiempo en el Paraguay durante la dictadura del general Higino Borinio. Lo que pasó luego con Greenspun, el chivo expiatorio de Hitler, a quien el dictador utilizó para desatar la Kristallnacht, contiene detalles en varios aspectos muy escabrosos.
Los mismos surgen de investigaciones hechas sobre su personalidad y las actividades en París y una posible relación previa con Ernst von Rund. Pero ese es otro tema. Respecto a la Shoah, el historiador español Enrique Boradielos, autor del libro La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto del 2009, afirmó que los judíos alemanes y de otros países ocupados por los nazis nunca imaginaron que el antisemitismo de Hitler y de su régimen, que el odio racial llegara a alcanzar tal grado de crueldad, ni que la represión derivara en la llamada solución final, en el exterminio en campos de concentración. Tal vez cuando se dieron cuenta de las dimensiones de la barbarie, ya fue tarde para reaccionar, dice Boradielos. La Shoah, desatada definitivamente en la noche de los cristales rotos, dejó una marca indeleble en la humanidad y todavía se recuerda aquello con estremecimiento. Cuando fue arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, llevó la conmemoración de la noche de los cristales rotos a la catedral de la capital argentina. Cristianos y judíos recordaron la Kristallnacht juntos aquel lunes 12 de noviembre del 2012. La liturgia, organizada por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y la Bridge Argentina, contó con reflexiones del cardenal Bergoglio y del rabino Alejandro Afruj de la comunidad NSI en Manuel. La recordación se fundamentó en el texto de La muerte a la esperanza, escrito por el rabino León Glanicki y el teólogo Eugenio Fischer, y actuó en el coro polifónico de la Sociedad Hebraica Argentina. Participaron además representantes de las iglesias evangélica, metodista, luterana unida y presbiteriana San Andrés. En aquella ceremonia se dejó en claro que entre cristianos y judíos, religiones abrahámicas, no hay un diálogo interreligioso, sino un diálogo intrarreligioso. Tenemos el mismo origen, se afirmó. Compartimos la Escritura y el Nuevo Testamento es un texto judío. Quienes hablaron en aquel encuentro pidieron que no dejáramos que se duerma la conciencia ni que se aplaque la conmemoración. La Shoah no solo fue una tragedia del pueblo judío, fue una tragedia de la humanidad acelerada en aquella lúgubre larga noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Trabajemos por la paz, que es la única manera de evitar que esta historia nos vuelva a ocurrir. Hagamos siempre memoria de lo que nos pasó y nos puede volver a pasar. Para eso está la historia. Vivimos en una era de comunicación superficial que muchas veces nos dificulta llegar a lo importante, a reflexionar sobre lo trascendente. Pero no debemos olvidar que la tentación totalitaria está latente en el mundo. Por ello, reverdecer la memoria es un ejercicio elemental que debe practicar la humanidad en forma permanente. Aprender y recordar lo aprendido y que nunca muera la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Finalizando esta conmemoración, leeré a continuación un escrito de Mónica Raquel Strupp. La vida está hecha de pequeños detalles: caminar por una vereda, comprar pan, saludar al carnicero, subir a un bus, jugar en una plaza, tener amigos, compañeritos de colegio, asistir al teatro,
escuchar un concierto, todo sin la necesidad de estar marcados, sin usar una estrella amarilla. Vivir sin miedo a ser denunciado, vivir sin culpa, hacer ruido, cantar y festejar nuestras tradiciones, asistir al Shil sin sentir culpa. Por todo esto, sin olvidar que un 9 y 10 de noviembre de 1938, el calor del fuego, ruidos de cristales a estallar, el miedo en la mirada de los niños buscando la protección de los mayores que tampoco sabían qué hacer con su terror. Nos debe servir para no olvidar, nunca, nunca más, no olvidar. En nombre del Museo Judío del Paraguay, les agradecemos por haber apoyado con vuestra presencia este evento que nos permite la reflexión y la búsqueda del entendimiento y la concordia entre todos para construir una sociedad con más equidad. Muchas gracias. Buenas noches.